estado en plataforma. Yo siempre pues trato de enviarles el mensaje, el link por el aula virtual. No sé qué habrá pasado, por qué no llegó el mensaje, por qué falló. Vuelvo y les reitero, nosotros siempre hablamos de la virtualidad, sus ventajas, pero a veces cuando pasan estos pequeños cacharros también tienen sus desventajas. Pero bueno, lo importante es estar aquí, podernos conectar, poder subsanar los problemas que se tengan e iniciar, chicos, la unidad número 4 con la mejor actitud. Ya es increíble cómo pasa el tiempo, cómo va volando. Ya estamos prácticamente a 20, menos de 20 días, creo yo, unos 16, 17 días para terminar este semestre académico, que yo espero que todos lo estén haciendo de la mejor manera, sobre todo que sientan que este primer semestre han aprendido, se han adaptado a la virtualidad, que es lo más importante. Un anuncio, chicos, antes de seguir, y es que he sido muy repetitiva con el tema de la evaluación docente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con un proceso de acreditación. Y ese proceso de acreditación de sello Sofía requiere que los docentes tengan un porcentaje en las evaluaciones. Lastimosamente, ese porcentaje no se ha dado, no se ha cumplido, no ha sido fácil. Obviamente yo sé y entiendo que yo tengo 3 materias, por ende tengo muchos estudiantes, entonces ha sido un poco difícil entender que hay que calificar por cada materia, entonces les he estado mandando mensajes repetitivos, perdónenme la intensidad, pero pues yo también tengo que dejar la evidencia que como docente me he tratado de contactar por todos los medios posibles. Entonces, bueno, chicos, hoy vamos a dar inicio a la unidad número 4. Es una unidad en la cual vamos a trabajar un tema especial en el cual yo sé que a todos ustedes les va a servir un montón, les va a servir mucho, porque aquí es donde ya empezamos a hablar como lo que nos sirve, lo que nos sirve a nosotros, cómo vamos a estudiar, cómo lo vamos a hacer y cómo nos vamos a ir adaptando, ¿cierto? Entonces, en seminario de la modalidad virtual. Ya hemos pasado muchos de los temas, entonces ya hemos hablado de cómo es la virtualidad, cómo llega la educación virtual, cómo llega la educación virtual a la Uniquindío. Perdón, chicos, me conecto desde el teléfono, como siempre, para estar pendiente del chat y de todo lo que ustedes requieren. Pero bueno, ahora sí. Me dispongo a compartirles las pantallas. Me perdonan que tengo este escritorio del computador súper desordenado, no suelo tenerlo así, pero han sido días de mucho trabajo, chicos. Finalizar semestre es muy complejo en todas las áreas de la universidad. Entonces, bueno, chicos, como les decía, llegamos a la unidad 4, llegamos a este fin de semestre que obviamente sé que a todos les ha ido muy bien, que ha sido posible avanzar, pero también sé que a veces se vuelve un poquito traumático porque ya estamos sobre el tiempo, porque los tiempos son más cortos, porque prácticamente pues el semestre termina la semana del 23 de mayo, porque ya la otra es de habilitaciones. Entonces espero que este trabajo no tenga la complejidad que han tenido los otros en cuanto a adición, en cuanto a todo lo demás, porque en esta unidad número 4 nos vamos a centrar en algo importante y son los hábitos y métodos de estudio. Recuerden, chicos, que todo esto va siempre organizado de acuerdo al pensum de la materia, que cuando la profesora Sonia creó el recurso semilla, pues ella indicó que de acuerdo al pensum va a ir en cada una de las unidades. Entonces recuerden que la educación tiene esa misión que es permitir a todos, sin excepción, que todos miremos nuestros talentos, las capacidades de creación, lo que implica que cada uno se responsabilice de sí mismo y realizar su proyecto personal. Y es mucho lo que pasa en la educación virtual. Yo les he reiterado mucho, chicos, que en la educación virtual es un aprendizaje muy autónomo, es un aprendizaje
en el que nosotros debemos colocar un 100% de nuestro tiempo y bueno, eso ya lo hemos hablado mucho, pero es importante tener hábitos, que son esas conductas que nosotros aprendemos por repetición. Entonces, si yo sé que yo todos los días a una misma hora me voy a conectar, pues yo ya voy a estar como con la mente adaptada, con mis horarios adaptados para hacer eso y convertirlo en un hábito. La idea es que en la educación virtual, donde ustedes van a estar por 4 años, pues tengan ese hábito. Entonces, todas las personas tenemos buenos y malos hábitos, ¿cierto? En el trabajo, en la salud, en todo lo que hacemos en el día a día. Y es importante, chicos, porque muchas veces decimos, bueno, ¿y estos hábitos por qué? Pues obviamente si yo estoy saludable, si trato de tener una alimentación, si trato de hacer ejercicio, dicen que esto despeja la mente y bla, bla, bla. Y por ejemplo, a mí me pasa, en un día que yo hago ejercicio, yo me siento 100% más productiva que en uno que no. Entonces, como todos estos hábitos que les van a ayudar a ustedes en su proceso formativo. Entonces, ¿qué vamos a ver en el primer espacio? Todas esas estrategias de aprendizaje entendidas como el conjunto de procesos que nos permiten asimilar de una mejor manera las enseñanzas en los espacios académicos y en el segundo espacio nos vamos a enfocar en todos esos métodos, técnicas de estudio, que es el camino que ustedes como estudiantes deben seguir para alcanzar esas metas propuestas de aprendizaje. Entonces recuerden que aquí nos vamos a centrar mucho en hábitos y métodos que ustedes deben tener para estudiar, hábitos y métodos que les van a servir durante estos 4 años de pregrado, a futuro en sus posgrados, a futuro en los cursos, en las especializaciones y en todo lo que quieran hacer, porque aquí nos vamos a aprender a organizar para estudiar, a organizar para tener esos hábitos, para que pues podamos tener una revisión, una lectura, una repetición, un subrayado, unas preguntas, unos organizadores gráficos, o sea, muchas cosas que muchas veces pasamos por alto o que no tenemos esos buenos hábitos y métodos de estudio. ¿Por qué, chicos? Pues porque gran parte de los estudiantes cuando ingresan por primera vez a la universidad se encuentran con muchos obstáculos que no nos permiten avanzar y obtener logros académicos. ¿Por qué? Porque generalmente estas situaciones o fallas están asociadas a que no saben cómo hacer las actividades o las tareas que se plantean. Entiendo que aún en la virtualidad es mucho más difícil como poder muchas veces entender los trabajos, entender los procesos, porque nosotros estamos muy acostumbrados, porque venimos de una educación netamente presencial, donde si teníamos una pregunta, el profesor se sentaba, nos explicaba, les decía, rayaba, bueno, todo lo demás, y ya ahora nos adaptamos a que tenemos que estar por medio de un computador esperando si el profesor me puede responder, no me puede responder, qué hago, no entendí. Entonces es como que los estudiantes pues entiendan que ante estas situaciones hay diferentes temas que nos pueden ayudar en esos hábitos y métodos de estudio. Porque también pasa muchas veces, chicos, porque hay una falta de planificación, nos sentimos incapaces o no elegimos estrategias apropiadas. Entonces aquí ustedes van a ver diferentes estrategias para potenciar ese proceso de aprendizaje. Pero, ¿qué es lo que vamos a buscar? Pues que ustedes conozcan y analicen el impacto de estas estrategias, potencien su capacidad de aprendizaje para determinar la mejor forma de aplicarla y hacer seguimiento a su actividad académica. Qué bueno que ustedes digan, bueno, en primer semestre entonces logré estas notas, yo fui avanzando, fui subiendo, pero también aprendí que también tengamos esta autoevaluación. También que ustedes adquieran y emplean diferentes estrategias de aprendizaje como instrumentos para conseguir un aprendizaje significativo que les permita solucionar problemas y alcanzar ese éxito académico, porque todos que queremos, pues, terminar nuestro pregrado, tener buenas notas, y aquí hago un énfasis porque muchas veces nos enfocamos en las notas, ¿cierto? Ay, y queremos pues como que, perdón, que es que sonó algo acá atrás y mejor dicho, em, y queremos como que las notas sean esas que nos miden las capacidades y no es así, chicos. Miren, muchas veces hay estudiantes que son brillantes en diferentes temas. Entonces también tenemos que mirar esas capacidades especiales y extraordinarias que tenemos cada uno de nosotros.
Por ejemplo, un estudiante que es muy bueno escribiendo, pero ahora que hemos tenido tantos trabajos de videos, de podcast y muchas veces no tenemos las habilidades comunicativas para expresarnos, entonces hay que entender que ese estudiante tiene unas capacidades especiales diferentes, entonces muchas veces las notas no nos van a definir como estudiantes. Yo tengo un caso de un estudiante que asesoré en su pasantía profesional y él era muy difícil que se adaptara a la escritura y a la lectura. Y yo todos los días le decía, Juan David, es que tú tienes que escribir, tienes que hacer tu proyecto de pasantía, por favor escribe, por favor escribe. Y el proyecto de pasantía de verdad fue muy tedioso para que lo terminara el escrito. Y el día que la sustentó, ese muchacho llegó y mejor dicho, fue una exposición espectacular. Los jurados lo felicitaron, no le preguntaron y yo ese día me quedé pensando, yo en ese momento no tenía la maestría en educación, entonces poco sabía de esos talentos excepcionales, esas capacidades especiales que todos tenemos y yo le dije, Juanda, o sea, ahora entiendo tu oratoria es lo que a ti te hace fuerte. Entonces ahí tenemos que aprender a comprender que no todos aprendemos de la misma manera, que no todos tenemos las mismas capacidades, pero sobre todo, chicos, que esto también les sirva a ustedes a futuro para sus estudiantes, entender que todos aprendemos de maneras diferentes, que todos tenemos capacidades diferentes, pero que eso nos permite brillar de una forma u otra, pero que una nota nunca nos va a determinar a nosotros como estudiantes, que sí es muy rico sacar una buena nota, que todos nos sentimos felices cuando valoran nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, pero créanme que una nota nunca nos va a definir, porque vuelvo y reitero, si el trabajo es de oratoria, de escritura, y si yo soy muy bueno, pero tengo fallas y me colocan un 3,5, no sé, que eso nunca los vaya a limitar o vayan a creer que están haciendo mal o que no están avanzando en su carrera. Siempre pensemos en lo que estamos aprendiendo porque una nota no define a un estudiante. Miremos siempre qué aprendemos, cómo lo estamos aprendiendo y también cómo podemos mejorar. Por eso son tan importantes también las retroalimentaciones que como docentes tratamos de tener con cada uno de ustedes, de decirles, hey, muy bien, pero mejoremos esto. Hey, muy bien, pero hay que fortalecer el trabajo en equipo, no trabajes en individual. Hey, súper bien, pero revisa la ortografía y así sucesivamente. Entonces, la idea también es, chicos, que ustedes utilicen métodos y técnicas de estudio que les permitan acelerar la capacidad de procesar información, que también comprenderla y aprender de manera efectiva, consciente y positiva, muy importante, y crear esos hábitos de estudio alcanzados para lograr los objetivos de aprendizaje y la solución de problemas académicos. Entonces, ¿qué se requiere, chicos, en esta unidad? El espacio de aprendizaje número uno que me encanta el nombre es aprender a aprender, porque nosotros siempre creemos que ya no las sabemos todas, que en el colegio nos enseñaron hábitos de estudio, métodos, pero muchas veces hay cosas que nos faltan, que no planificamos, que no nos organizamos, que no sé comprender una lectura, que no sé esa lectura cómo la debo subrayar. Bueno, mil cosas que pasan y aquí vamos a aprender a aprender. Entonces, esas estrategias de aprendizaje, esos ejercicios de reflexión, esa clasificación de las estrategias de aprendizaje, qué incluyen esas estrategias y cómo gestiono el tiempo, que yo creo que es uno de los temas más difíciles que todos debemos aprender. Yo creo que una de las quejas más frecuentes o de los problemas más recurrentes que tenemos es como, profe, no, es que yo no puedo estar en la clase, yo no he podido entregar las actividades, tengo muchísimo trabajo y yo lo entiendo porque a muchos cuando queremos estudiar y trabajamos, pues nos toca buscar la manera de hacerlo virtual, que es un poco más flexible en cuanto a tiempo, pero también ese tiempo lo debemos aprender a gestionar y a organizar, a tener esos hábitos que me permitan organizarme en mi trabajo, pero que en ese mismo trabajo también yo pueda adaptarme a mi estudio sin incumplir. Vuelvo y reitero, es difícil, muy difícil, pero hay que buscar las formas de hacerlo, el tiempo para hacerlo, muchas veces sacrificar.
horas, sacrificar tiempo que es de valor, pero si nosotros nos organizamos, podemos lograrlo. Yo siempre les coloco el caso en mi pregrado. En mi posgrado, perdón, en este último, pues yo no tenía otro día para estudiar, otros días, porque mi trabajo generalmente es de 8 de la mañana a 6, clases de 6:30 a 8, a veces 7:30, 8:30. Mi proceso de aprendizaje es que siempre a mediodía, todos los días de la semana, yo almorzaba y seguía estudiando, haciendo las lecturas, haciendo mis trabajos. ¿Por qué? Porque gestiono mi tiempo y sé que en esas 2 horas de almuerzo, que por lo general no voy a tener trabajo de oficina, pues entonces lo gestiono y adelanto las cosas. Por eso ustedes ven que muchas veces yo siempre les califico a mediodía, porque es ese tiempo que gestiono, que si bien estoy sacrificando mi descanso, porque es ese tiempo de almorzar, de sentarme y descansar, yo siento que es un momento que puedo aprovechar para no sentirme también agotada y trasnochar. Entonces, como que nos gestionamos en el tiempo. Hay personas que fluyen más en la noche, que les gusta trasnochar. Entonces, en ese momento es donde hacen sus actividades, donde se organizan, pero organizarnos y planificarnos es muy importante. Y en el espacio 2, chicos, vamos a encontrar todos esos métodos y todas esas técnicas de estudio. Pero ahorita entonces vamos a ver una presentación un poquito más dinámica que nos va a ayudar a entender todo lo de la unidad número 4 y también más adelante vamos a ver de una vez, chicos, como ese abrebocas de la actividad que ustedes saben que a mí me gusta hacerla con tiempo. ¿Y por qué con tiempo? Porque vuelvo y reitero, yo siento que la última unidad, el tiempo es más corto, todo es un poquito más difícil, entonces bueno. ¿Qué vamos a ver, chicos? Pues es arquitectura para que ustedes tengan en ese éxito académico que todos queremos lograr, que es ese sueño cuando entramos a un pregrado, a un posgrado, y es terminarlo con éxito, poder lograrlo, poder sentir que lo logré, que cumplí con lo que quería, que cumplí con mis objetivos. Entonces recuerden que la educación tiene esa misión de permitirlos a todos hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y de su proyecto personal. Cuando hablamos aquí de que vamos a fructificar todos sus talentos y las capacidades de creación, yo me siento orgullosa de ustedes. ¿Por qué? Porque yo siento que mm, he logrado como sacar ese creativo que todos ustedes tienen, como que uno muchas veces lo tiene en el interior y eso y me doy cuenta con los trabajos, con los videos, con los podcasts que siempre tienen ideas nuevas, ideas innovadoras que yo digo, uy, estos muchachos, ¿de dónde sacan estas ideas? Qué chévere hacerlo así. Por ejemplo, uno de los podcasts trabajaron el tema de las frutinovelas, que es algo que en TikTok es muy viral y todo lo hicieron hablando como si fueran banana, fresa, y yo decía, wow, o sea, es innovar, es buscar otra forma diferente. Bueno, como que siento que esas capacidades que tenemos las debemos explorar, por eso la importancia de no quedarnos en los mismos trabajos básicos, sino que permitirnos ir más allá y por eso me encanta que cada uno de ustedes pueda crear, pueda innovar, por eso trato de que si bien hay un trabajo y mucho por cumplir, que mucho del desarrollo de ese sea de la capacidad de creación de ustedes mismos. ¿Por qué, chicos? Porque eso les ayuda a que su mente esté activa, a salirme del confort. ¿Por qué insisto tanto en la creación y en la creatividad? Porque si muchos de ustedes van a llegar a los colegios, si es duro mantener a un estudiante concentrado en pregrado. Créame que en los jardines infantiles, en la educación primaria, en la educación básica y media, es mucho más difícil tener a los jóvenes, a los chicos, a los niños, a las niñas concentrados en un salón. Entonces, por eso como docentes debemos ser creativos. Pero, ¿qué pasa?
que encontramos ese choque con la realidad cuando entramos a una universidad. ¿Por qué? Porque hace mucho no estudiamos, porque habíamos parado, porque habíamos postergado, porque entramos a una carrera virtual para la cual es dura la adaptación. Los chicos que vienen del colegio también es difícil, aunque también sé que muchos tuvieron que vivir su educación virtual en pandemia, pero entrar a la universidad no es fácil, adaptarse a la vida universitaria no es fácil y sobre todo en este primer semestre, que es como ese semestre de ensayo, de error, en el que estamos mirando cómo hacemos. Entonces, lo primero es no saber cómo hacer las actividades asignadas. Y es que nos preguntamos, ¿yo qué voy a hacer? Yo no sé manejar herramientas, yo no tengo un buen internet. O sea, empezamos a buscarnos todas esas fallas que tal vez podemos tener, pero también nos vamos a que está esa falta de planificación, que yo no organizo mi tiempo. Entonces yo sé que tengo que entregar una actividad el día 25 de mayo y la dejo para el 23. Y si no entiendo cuando leo la actividad, entonces pues ya me voy a enredar más y me voy a demorar más haciéndola. Pero también es importante para ello planificarnos, pero elegir esa estrategia eh, que es la estrategia inapropiada en el momento equivocado. Entonces yo no entendí, ya me faltan 5 horas para entregar la actividad, entonces lo que hago es hacerla de la forma más rápida con tal de cumplir, con tal de salir, que también pasa. Ustedes los que están conectados son unos chicos muy juiciosos que cumplen con sus actividades y sacan muy buenas notas, pero también hay estudiantes que es mucho más difícil su proceso de aprendizaje, o bueno, no, mucho más difícil que se integren o que hagan un buen trabajo y creen que como docentes no nos acordamos. Y es que me enviaron un trabajo del semestre pasado, un trabajo que en el semestre pasado de una materia y que ese trabajo no fue un buen trabajo porque no llevaba los parámetros, porque lo hicieron simplemente por cumplir y me lo presentaron ese mismo trabajo en otra materia, en esta unidad, en una materia de otra materia. Cuando yo le coloco la calificación, me hacen el reclamo del porqué de la calificación y yo respondí que tenía muy buena memoria, que sabía que había sido el trabajo pasado que no cumplía con los requisitos y con los parámetros y que nosotros no podemos simplemente cumplir con una actividad por cumplir, chicos. Ustedes tienen buenas calificaciones porque se esfuerzan. Créanme que si ustedes no se esforzaran, pues no tendrían las calificaciones que tienen, porque uno ve que son creativos, buscan la manera de hacerlo bien, de hacer una presentación, de hacer una exposición, de trabajar en equipo. Ustedes buscan las formas de hacerlo y como uno ve ese interés, pero aparte de ese interés también ve que están en ese proceso de aprendizaje. Entonces, por eso quienes están aquí lo hacen, pero también hay unos que eligen esa estrategia inapropiada. Entonces, chicos, en la unidad 4 vamos a tratar de sellar las fugas instalando ese sistema correcto. ¿Por qué? Porque empezamos muchas veces con esa frustración, con la energía desperdiciada, bueno, con esa, bueno, empezamos con ese alto esfuerzo. Todos queremos sacar lo mejor, todos queremos las mejores notas, pero empezamos con la energía y empieza esa ejecución sin técnica. Estudiamos por hacerlo, entregamos los trabajos por cumplir y ahí nos quedamos. Empezamos con ese caos porque ustedes ven, creo, 7 materias, más las actividades de cada una de las materias por la unidad. Entonces empezamos con el caos, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué cumplo? Y pues no tenemos esas tácticas que nos van a llevar a esta meta, están un poquito desalineadas. Entonces la idea es que eso los lleva, bueno, eso los lleva a una frustración y a un bajo rendimiento, que es cuando vemos que los estudiantes empiezan así y de un momento a otro no empiezan a entregar actividades, empiezan a tener un proceso más bajo y uno se pregunta, ¿qué pasó? Entonces la idea es que en esta unidad ustedes tengan las herramientas para que todo esto lo puedan potenciar. Entonces, hay que justificar ese por qué, entender las barreras y las necesidades de cambio. En el espacio 1 que vamos a aprender
a aprender ese arsenal de las técnicas específicas de estudio. En el espacio 2 vamos a ver esos métodos, esa gestión del tiempo y esas estrategias superiores, pero sobre todo también vamos a encontrar esas competencias, que es esa transformación en un estudiante de alto rendimiento. Pero vamos a ver cuál es una estrategia y cuál es una técnica. Entonces, para avanzar debemos separar el plano de la construcción de las herramientas manuales. Entonces, vamos a ver esa estrategia de aprendizaje como ese mapa y ese método como ese camino que debemos seguir. Entonces, ese enfoque, pues tenemos un macroproceso cuando es una estrategia de aprendizaje, pero si hablamos del método, es una microacción que debemos hacer. ¿Qué es? Pues en la estrategia de aprendizaje es ese conjunto de procesos para asimilar las enseñanzas de la mejor manera posible, que de verdad yo sienta que aprendí, que hice la lectura y logré extraer lo más importante, que tengo esa capacidad de síntesis, de extraer todas esas ideas necesarias que necesito para cumplir con mis actividades, pero también para cumplir mi objetivo de aprendizaje. Pero ese método es ese camino y esas actividades específicas que yo voy a seguir para poder alcanzar mis metas de aprendizaje, mis metas de estudio, para cumplir con todo esto. Entonces, un ejemplo en las estrategias de aprendizaje es elegir ese entorno, planificar mis metas a largo plazo y reflexionar cómo es ese proceso de aprendizaje que yo estoy llevando. Y en el método, la técnica de estudio es esa revisión de la lectura, la repetición, el subrayado, las preguntas, los organizadores gráficos, toda esa organización para yo tener un método de estudio muy claro. Entonces, ¿qué vamos a encontrar, chicos? Pues un inventario de técnicas. En aprender a aprender requiere dominar actividades específicas de retención y de análisis. La lectura. ¿Cómo debemos leer para que la lectura sea efectiva? Muchas veces leemos por leer, hojeamos, leemos unos párrafos y sigo con el otro. ¿Por qué? Porque muchas veces, como no tenemos ese hábito, ese método específico para hacerlo, entonces lo hacemos por hacer, simplemente por cumplir, pero también la importancia de un buen subrayado para extraer esas ideas principales de mi texto, pero también las preguntas que yo me voy a estar haciendo mientras realizo el texto, que empiezo a preguntarme, ¿y esto qué es? ¿Esto por qué pasó? ¿Esto por qué se desarrolló así? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Qué puedo encontrar? Y esa repetición. Recuerda que cuando tenemos una acción repetitiva, pues ya se va volviendo un hábito. Esa revisión de los documentos y demás, y esos organizadores gráficos como los mapas mentales que nos ayudan muchísimo a que el proceso de aprendizaje sea efectivo. En cambio, en el espacio de aprendizaje 2 vamos a ver ese ecosistema estratégico, que las estrategias no funcionan en el vacío, sino que requieren un motor que las impulse. Ese ejercicio a la reflexión, de ajustar constantemente lo que funciona y lo que no. Las estrategias de aprendizaje, que es la clasificación e inclusión de los procesos asimilativos y esa gestión del tiempo, que es ese motor. Sin dominar el reloj, ninguna estrategia puede ejecutarse. Entonces, chicos, ¿qué queremos? Que los hábitos son conductas que las personas aprenden por la repetición. Dicen que después de 21 días de una repetición se vuelve un hábito. Pues ya llevamos 3, 4 meses de este proceso en el semestre 1, en su primer semestre. Entonces, la idea es que este proceso y estos hábitos se lleven, se cumplan y que así sea hasta la finalización de su carrera, de su pregrado. Entonces, primero, pues ese, vuelvo y les digo, ese alto esfuerzo del estudio consciente, esa asimilación y ese hábito adquirido, ese comportamiento automático para el alcance de sueños y metas académicas. ¿Pero por qué? Porque yo lo
lo logré. Primero tenemos esa resistencia de que no lo voy a lograr, cómo lo voy a hacer, es muy difícil combinar mis actividades, mi trabajo, mi familia, mi tiempo de ocio por el estudio. Entonces empezamos como a estudiar porque sí. Ya después asimilamos que si estamos aquí es porque tenemos una meta, un objetivo y lo queremos lograr. Y ya después, como ha pasado el tiempo, entonces ya tenemos ese comportamiento automático de hacerlo y de lograrlo para alcanzar todas sus metas académicas. Entonces, la idea es que ustedes tengan cuatro nuevas competencias. La primera es el análisis estratégico que les permita conocer, analizar y hacer seguimientos a las diferentes estrategias y determinar la mejor forma de aplicarlas. Pero también ese aprendizaje significativo que emplea intencionalmente estrategias para solucionar problemas reales y alcanzar el éxito y la aceleración cognitiva que utiliza esos métodos para procesar, comprender y aprender información de manera rápida, consciente y positiva, pero también esa maestría automática de crear hábitos de estudio avanzados para asegurar los logros a largo plazo. Entonces, ¿qué requerimos nosotros? Esas técnicas de estudios, esas que van a ser esas herramientas tácticas que voy a utilizar a diario, pero también esas estrategias claras, que es esa planificación inteligente, la gestión del tiempo, que es el multiplicador que lo hace posible, y lograr ese hábito avanzado, que es esa meta final. Entonces, chicos, eso es lo que vamos a ver en la unidad 4. Recuerdan, pues, que en esta unidad número 4 vamos a trabajar los hábitos y métodos de estudio. No es un tema complejo de autores, sino un tema muy de ustedes, muy para ustedes, para que logren sus objetivos de aprendizaje, pero también en su futuro como docentes sean herramientas que les sirva tanto para brindarle a sus estudiantes, pero también para su quehacer diario. Entonces, chicos, en la unidad número 4 tenemos ya nuestra actividad. Esta ya está en la plataforma habilitada, tratando de ser muy juiciositos con el tema. La actividad va a estar hasta el 24 de mayo. ¿Por qué, chicos? Porque ya este semestre se nos acabó. Y el día 24 de mayo es domingo, la dejé hasta el domingo porque del 25 al 29 prácticamente pues ya son las notas, ya debemos cargar notas y ya pues obviamente mirar todo el tema de habilitaciones y demás. Pero, ¿qué nos vamos a encontrar, chicos? Esta tarea o esta actividad no está tan compleja. La idea es como lograr hacer un muro digital. Pero entonces el objetivo es que ustedes como estudiantes investiguen, analicen y comparten la información relevante sobre sus hábitos y métodos de estudio mediante la creación de un muro digital interactivo que evidencie comprensión, organización y sobre todo esa reflexión personal, que es lo que me gusta que siempre nos llevemos de todos los procesos. Entonces, luego de realizar la lectura de la unidad 4 de esas enseñanzas que ya también están habilitadas, ustedes deberán construir un muro digital, entendiendo como un espacio virtual donde se integran textos, imágenes, videos y enlaces para presentar una información de forma organizada y creativa. ¿Cuáles son esas herramientas sugeridas? Pueden elegir las siguientes plataformas: Padlet, Canva, Miro, Google Jamboard o Wakelet. Ustedes ya eligen como siempre. Si hay otra que no está acá, ustedes la eligen. Lo importante es que creen su muro digital. Recuerden que ustedes con la herramienta que sientan cómodo trabajar lo hacen. Para mí, para un muro digital, las más fáciles son Padlet o Canva, pero ya ustedes deciden cuál es la mejor o la que ustedes creen que les pueda servir un poquito más. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar la actividad? El muro digital debe contener estas secciones. Primero, hablar de los métodos de estudio. Ejemplo, resúmenes de mapas conceptuales de esquema. Eso es de lo que vamos a hablar, ¿no? No que ahí tienen que meter un mapa mental ni nada por el estilo. En gestión del tiempo, vamos a hablar de los horarios, de la técnica Pomodoro, de la planificación
semanal vamos a hablar también del ambiente de estudio, donde vamos a incluir imágenes e ejemplos de cuáles son esos espacios adecuados que tenemos para estudiar y tenemos que hablar de las herramientas digitales, cuáles son esas herramientas o recursos que nos facilitan el proceso de aprendizaje. Importante, como siempre, chicos, que nos lleve a esa reflexión personal, y es cómo son actualmente tus hábitos de estudio, qué creen que debemos mejorar y qué estrategias implementarías. ¿Por qué? Porque yo siento que después de tener una actividad como esta o una unidad como esta, que es donde nos va a poner a pensar si realmente estamos teniendo un aprendizaje significativo, si realmente estamos aprendiendo o estamos aprendiendo, bueno, si realmente estamos aprendiendo o si realmente estamos haciendo las cosas en automático para cumplir. Entonces, que nos lleve a esta reflexión, si cuáles son esos hábitos que yo actualmente tengo, si son buenos, si son malos, si debo mejorarlos, si creo que después de ver la unidad son excelentes. También, si ese ambiente de estudio, muchas veces un ambiente de estudio lo hace todo, dependiendo cómo son, cuáles son nuestras capacidades, porque mucha gente prefiere estar en un lugar tranquilo, solo, sin bulla. Hay personas que se concentran más con música, pero pues como mirar todo ello, ¿cierto? También, ¿qué debemos mejorar? Porque recuerden, chicos, que la vida es ensayo-error. Todos los días aprendemos algo, todos los días miramos qué está mal en nosotros y siempre tener esa reflexión. No siempre vamos a estar bien y todos los días tenemos que mirar cómo mejoramos algo, cómo mejoró mi actitud, cómo mejoró mi proceso de aprendizaje. Entonces, todos los días la idea es eso, mejorar, mejorar y mejorar. Y sobre todo, ¿qué estrategias implementarías para que esos hábitos de estudio sean mucho más efectivos? ¿Cuáles son esas recomendaciones, chicos? Que utilicemos títulos claros y organizados, que integre imágenes, iconos o videos, evitemos pegar textos, de verdad que a veces son muchos textos y esto no hace que un muro digital sea atractivo, sino que usemos ideas claves y sobre todo, chicos, que puedan incluir audios, videos, enlaces externos, que si estamos hablando de la gestión del tiempo, no sé, un video de YouTube que nos hable de gestión del tiempo, que tratemos que en ese muro digital, como se los decía en un principio, tengamos, tengamos como que un espacio donde se integren textos, imágenes y videos. Alejandro, te escucho. Profe, cuando hablas de lo del muro digital, bueno, me costó comprenderlo un poquito, pero pues yo veía que varias de las que estaban ahí ya las había utilizado, pues de las sugerencias que hacías frente a las herramientas, aunque me arriesgué con la de Palette Sí, y puedo decirle, no sé, de pronto para mis compañeros y compañeras, que qué nivel de herramienta. Uf, muy bueno, espectacular. O sea, muy es bueno. tan precisa y tan organizada que si usted sabe de pronto elaborarlo bien, es como si usted sacara de su cabeza ese mapa mental y lo plasmara ahí en orden y que según los colores que usted le coloque, así mismo se lo organiza en ese orden jerárquico, por así decirlo. Y usted le puede agregar lo que tú decías, el audio, o sea, todas esas particularidades. Y uno dice, ¿qué? ¡Wow! O sea, se permite una Vale. cosa impresionante. Incluso no le cohíbe a usted cuando usted descarga imágenes, obviamente free, no le cohíbe la calidad ni el tamaño de la imagen, o sea, se la permite completa, tanto si va en unas dimensiones más grandes o va en unas más pequeñas, o sea, es una cosa muy bacana. Sí, en realidad, yo en mi proceso de maestría creo que una de las herramientas que más utilicé es Padlet porque uno de mis trabajos de maestría, uno de lo que quería llegar, es como a través de una herramienta digital poder mostrar la interculturalidad que existe en nuestro país, en un aula de clase. Entonces yo quería mostrar videos del Zampacho, yo quería mostrar videos de los carnavales, pero también quería tener entrevistas, pero también quería tener
noticias y todo lo demás. Y yo también armé mi muro digital en Padlet porque creo que es una herramienta magnífica que permite crear, que permite comprender, pero que tampoco es difícil de trabajar. Como yo siempre les digo, chicos, estamos en ese momento donde ya todo lo tenemos muy a la mano, que así nos parezca difícil, tenemos tutoriales, tenemos cosas que nos enseñan, pero lo que siempre les digo, váyanse por la herramienta que ustedes crean que en la que trabajan mejor. Alejandro lo dice, también doy fe de ello, Padlet es una herramienta excelente y en ese muro digital es eso, chicos, o sea, busquemos la información que como tal son métodos de estudio, gestión del tiempo, ambiente de estudio, herramientas digitales y esas reflexiones, pero por medio de una herramienta con la que ustedes se sientan cómodas, con la que ustedes puedan trabajar y que puedan tener este trabajo. ¿Qué les pido como siempre, chicos? Que utilicemos los títulos, las imágenes, videos, que no tengamos tanto texto, porque tanto texto cansa muchísimo visualmente y esto se vuelve muy complejo, muy complicado, porque uno es como, o sea, queremos es crear, buscar, entonces busquemos videos, busquemos imágenes, no sé, busquemos una entrevista de alguien que esté hablando de la importancia de un ambiente de estudio, un texto, pero busquemos cosas diferentes. Y obviamente, chicos, aquí les digo que este trabajo no solo se busca, no solo busca que ustedes investiguen, sino que reflexionemos sobre esa forma de aprender, porque un buen hábito de estudio puede marcar la diferencia en su proceso académico. Y esto es realmente lo que yo quiero que les quede, que en este semestre, que es su primer semestre, adquieran estos hábitos de estudio que les van a servir de aquí en adelante, pero también cuando ustedes ya estén dando clases. Perdón, Pedro, te silencio acá, pero, ¿por qué se me está dando anclar en vez de silenciar? Que chicos, cuando ustedes ya sean docentes, también sean herramientas que les puedan ayudar para que sus estudiantes también tengan estos hábitos. También, como les digo, que a futuro, cuando ustedes estén en su proceso de posgrado, no sé, sus sueños, metas, cursos que tengan, todas estas herramientas sean valiosas, porque yo siento que uno debe aprender muchas cosas que les sirvan a futuro. Vuelvo y les reitero, ¿por qué tanto, por qué tanto video, por qué tanto podcast, por qué tanto esto, por qué tanto lo otro? Porque yo sé que son herramientas que a futuro les van a servir para todo. Ustedes aprenden a manejar bien una herramienta digital, los que tienen negocios les va a servir. Ustedes aprenden a manejar bien estos hábitos y métodos de estudio y va a ser muy valioso para cada uno de ustedes en su proceso de aprendizaje. La unidad ya se encuentra completamente habilitada. La unidad número 4. Recuerden, y hago aquí un pequeño anuncio porque ustedes ven también uniquindianidad conmigo, chicos, que en uniquindianidad no van a encontrar unidad número 4, ya simplemente con la realización del MOOC, ustedes ya pasaron la materia, ya la ganaron. En la unidad 4 no vamos a encontrar lecturas ni nada, simplemente es la realización de ese MOOC. Entonces, ¿qué les pido, chicos? Para mañana, quienes no hayan realizado el MOOC, tomen el tiempo que tenemos de la clase para la realización de este. ¿Por qué? Porque recuerden que el plazo es hasta el 24 de mayo, pero entre ustedes más se demoren, más se va a demorar en llegar su insignia. Entonces tomemos esta ahorita para que lo hagan, porque yo ya realmente en Uniquindianidad no tengo más que explicarles al respecto. ¿Qué voy a hacer? Les voy a enviar un video y una presentación para quienes no lo han realizado, lo puedan sentarse y realizar ese paso a paso, pero que mañana nos tomemos ese tiempo para que se pueda terminar, porque me parece también injusto como a quienes ya cumplieron con la entrega del trabajo, pues que se tengan que conectar a nada, porque realmente no vamos a tener unidad 4 en Uniquindianidad, como se los expliqué desde un principio, y quienes no lo han hecho, pues que tengan ese tiempo
de poderlo hacer, de poderse sentar y demás. Entonces, chicos, dejo abierta la discusión si tienen dudas, inquietudes, preguntas frente a la actividad de la unidad número 4 de seminario, que es un muro digital. Ay. Dudas, preguntas, inquietudes. Recuerden que adicionalmente, si no tienen dudas, inquietudes al respecto mientras van realizando la actividad, me pueden llamar. Eder, cuéntamelo. Hola, profe, compañeros, buenas noches. ¿Cómo estás? Profe, con el tema de uniquindianidad, obviamente los que ya hicimos la actividad, ¿tú subes esa nota o ya damos por sentado que la nota es 5? Yo la subo, chicos. En Uniquindianidad, aquí les hago un anuncio y es que yo no había podido subir las notas y varios de los compañeritos obviamente me escribieron, pero el SAC estuvo presentando muchas fallas. Yo no sé si a ustedes les pasó, si iban a revisar las notas y demás, pero estaba muy complejo y muy difícil poder ingresar. Entonces, bueno, por esa razón no tenían la nota del podcast. Ya la subí, ya todos tienen la nota del podcast, pero obviamente yo tengo que subir la nota porque esta debe llegar en el sistema. A mí pues ya me han llegado reportes de insignias de la unidad de innovación virtual, pero ese último reporte me llega en la última semana de estudio, que es con el cual yo me siento, yo tengo mi reporte con lo que ustedes me han enviado, lo que ellos me han enviado, entonces ya con ellos me envían esa base de datos total y yo empiezo a revisar, ok. Puede pasar, ejemplo, que Eder no aparezca en esa base de datos, pero Eder ya me envió la insignia, entonces es una revisión muy minuciosa, pero con ella, pues yo garantizo que todos tengan su nota. Entonces la nota igual la van a encontrar en el SAC porque hace parte de la unidad 4 y está plasmada en el acta de concertación, pero esta nota obviamente ya la tendrán en la semana del 25, porque como les explicaba que por qué no habían las notas de SAC, chicos, yo trato de colocar las notas en SAC cuando ya tenga todo calificado, porque es una herramienta que realmente es, Dios mío, o sea, ustedes no se imaginan lo que es esa herramienta. Uno monta la nota, se cae, ay no, dura 2 minutos y si no cierro, entonces la nota se va. Y tenía dos estudiantes, dos compañeros con incapacidad, entonces pues obviamente se amplió el plazo, ya ellos presentaron las actividades y ya están todas las notas en plataforma. Pero del MOOC de la unidad número 4 la van a encontrar a finalizar ya el semestre. Recuerden que yo siempre les envío un mensajito indicándolos. Revisen notas que si algo no está bien, lo organizamos. Que no pase como en el semestre pasado, que yo muy juiciosamente mm, eh, les mandé el mensaje y la estudiante se confió. Y me escribe cuando ya cerramos notas que ella sí había realizado la insignia. Ella la realizó después del tiempo de que la unidad de innovación virtual ya había realizado. Ella me envió la insignia, ella sacó un 0 y ella me dice, profe, yo le escribí. Cuando fuimos a revisar, ella me había mandado mal el correo, o sea, mi correo lo escribió mal. Yo le había mandado cómo era el correo. Bueno, igual ahí quedaron todas esas evidencias, pero la reflexión es, siempre hagámoslo con tiempo, siempre comuniquemos y cuando como docentes les decimos, chicos, si algo no anda mal, si algo anda mal, por favor me informan para yo poder comunicar, para yo poder organizarlo, pero con tiempo, chicos. Porque en cierre de semestre ya las plataformas son más complejas y si ya se cerró plataforma ya no hay nada que hacer. Entonces yo siempre les mando el mensajito, ya están las notas, por favor revisen bien, que coincidan con las notas que han sacado, que el 5 del MOOC lo tengan allí, pero esa nota la encuentras en la semana del 25, ¿sí? Yo ya esa semana subo las notas finales, 25 y 26, pues
calificaré construcción de ciudadanía y seminario, pero pues uniquindianidad, obviamente como no hay actividades, es montar las notas que llamen, bueno, los nombres y colocarles el 5 a las personas que participaron, pero básicamente lo encuentran en la última semana y obviamente se va a ver allí reflejado. Chicos, otra Listo, duda, profe, pregunta gracias. o inquietud, con todo gusto. Bueno, chicos, no siendo más, recuerden que mis canales abiertos siempre, mis canales de comunicación siempre están abiertos para todos ustedes. Dudas, inquietudes, me las hacen llegar. Gracias Alejandro, Eder, por la participación, siempre por estar tan pendientes, atentos de los procesos de aprendizaje. Y les hago, chicos, el último anuncio muy parroquial, por favor, el tema de las calificaciones docentes. Entonces, no siendo más chicos, feliz descanso, que tengan una buena noche. Recuerden que en Uniquindianidad mañana van a tener ese tiempo para quienes no han realizado el mock, pues lo realicen y ustedes, que la mayoría yo sé que ya lo realizaron y sean juiciosos, pues no me parece justo conectarlos a una hora de que no van a tener ningún aprendizaje, ni ningún conocimiento, ni nada por el estilo. Entonces, pues chicos, de verdad, muchas gracias. Cualquier duda e inquietud, siempre muy atenta y pendientes a ustedes. Igual la otra semana tenemos encuentro, entonces ahí ya nos centraremos de nuevo en la actividad, en aclarar dudas, en aclarar inquietudes y en tener ese momento de reflexión de lo que aprendimos en esta unidad. Entonces recuerden, siempre chicos, vamos a aprender con amor y todos los días vamos a aprender algo nuevo como en la unidad, en ese espacio de aprendizaje número 1 que es aprender a aprender. Entonces espero que así sea para cada uno de ustedes. Que tengan una feliz noche, que tengan un buen descanso y cualquier cosita, chicos, se comunican conmigo, que yo estoy muy atenta a todos ustedes. Que tengan un buen descanso, chicos. Chao, chao. Mil Gracias, gracias, profe. profe. Feliz noche. A Buenas noches, ustedes, profe. muchas gracias. Que Buenas estén muy noches. bien. Buenas noches, gracias.